En la clase del día de hoy vamos a discutir sobre dos conceptos muy importantes en toda la inferencia estadística, que es el concepto de población y el concepto de muestra. Dando una nota nada más al inicio, señalando que en general, en esto de la modelación científica o matemática, en la construcción de modelos en general, ha habido históricamente por mucho tiempo, o hubo por muchísimo tiempo, un enfoque exclusivamente determinista y que lo aleatorio tardó en aceptarse, pero que el día de hoy ya es algo extendido y común. Eh, Supongamos que queremos estudiar algo, así, mil general. La población objetivo, ahorita lo escribimos, es la totalidad de elementos que se desean estudiar o de los cuales se desea obtener información. Esa es la primera definición que vamos a dar en este curso. Entonces escribimos definición. La población objetivo, por cierto, sigo en este momento con el capítulo 6 del libro de Alexander Mood. Bueno, la población objetivo, decía yo, es la totalidad, la totalidad de elementos que se desean estudiar, que se desean estudiar o de los cuales se quiere tener información o de los cuales se quiere obtener información. Y habíamos comentado tres ejemplos de estudios, así mil general, la clase pasada, diciendo cuál era el problema que busca resolver la inferencia estadística cuando estábamos discutiendo estas diferentes formas de hacer inferencias, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Platicamos sobre un ejemplo que era un laboratorio médico que quiere probar un nuevo medicamento o vacuna contra una enfermedad. Ahí la población objetivo serían eh, todos los que tienen esa enfermedad, no solo en este momento, sino todos los que eventualmente, en algún momento, todas las personas o seres humanos, podrían tener esa enfermedad. Ejemplos. Sobre eso queremos obtener información. Nos preguntamos si el medicamento va a ser efectivo para todas las personas que tienen el padecimiento o que podrían llegar a tenerlo. Todos los enfermos presentes o eventuales de un cierto padecimiento para el cual se quiere probar un nuevo fármaco. Esa sería la población objetivo. Queremos responder una pregunta sobre toda esa totalidad. O bien un ejemplo en el que teníamos un lote de 10.000 semillas y queríamos saber si las flores eran rojas o amarillas, o cuántas había de cada una. Nos gustaría responder una pregunta que nos hacemos sobre ese lote de 10.000 semillas, de manera que todas las semillas del lote es la población objetivo. Todas las semillas del lote. O bien nos hacíamos una pregunta sobre cuál será la preferencia electoral en Estados Unidos en este momento. ¿Será que la gente está más inclinada a votar por el Partido Demócrata o por el Partido Republicano? Si las elecciones fueran hoy, clásica pregunta de casa encuestadora, ¿quién ganaría y con qué porcentaje o porcentajes? Es una pregunta que nos hacemos sobre toda la gente que va a ir a votar el día de la elección. De manera que todos los votantes o electores, todos los electores de un país, en esta pregunta de las preferencias para una votación presidencial, sería la población objetivo. Y que en estos tres ejemplos, o en cualquier otro ejemplo en el que ustedes puedan pensar, hay un problema cuando nosotros queremos analizar esa población y es que nos es inaccesible por diferentes motivos. Pueden ser motivos de principio o pueden ser motivos prácticos, pero el punto es que un laboratorio médico no puede acceder a tener en su laboratorio, ahí estar haciendo experimentos y pruebas con todos los que tienen COVID o todos los que tienen influenza o todos los que tienen
la enfermedad que se esté estudiando. Y mucho menos con todos aquellos a los que todavía no les ha dado, pero les podría dar. No es posible acceder a la totalidad de la población objetivo. En principio sí podemos acceder a las 10.000 semillas de lote y hacer un estudio sembrando las 10.000 semillas y contando cuántas dan flores amarillas y cuántas dan flores rojas, pero eso es algo que no nos conviene hacer porque nosotros queremos vender las semillas y si sembramos todas pues nos quedamos sin semillas para vender. Y en el caso de todos los electores de un país, se puede también acceder a la totalidad de la población, al menos en principio, haciendo un censo o ya realizando la elección, pero hacer un censo es carísimo y lleva mucho tiempo además, y nosotros queremos saber ya pronto cómo van las preferencias electorales, y hacer la elección, pues eso justo es lo que no queremos hacer todavía, queremos saber cómo serían las preferencias antes de la elección para que cada partido político adecue sus estrategias de campaña de acuerdo con los resultados que observen. Por diferentes motivos no podemos acceder a la población objetivo. Hay que analizar entonces una partecita de la población objetivo. Y analizando esa partecita nos gustaría poder obtener conclusiones sobre la población general. Es decir, hacer un razonamiento que vaya de lo particular a lo general, o sea, un razonamiento de tipo inductivo. Y eso en general es muy difícil de hacer. Ese problema es el objetivo de manera muy general de la inferencia estadística, ya lo habíamos comentado. Objetivo muy, pero muy general. Esto vamos a ir acotando el objetivo de la inferencia estadística hasta llegar dentro de algunas clases a algo concreto. Ahorita hablo algo muy general de la inferencia estadística. Es dado este problema que en muchas situaciones no podemos acceder al total de la población, el objetivo es decir algo, así de general vamos a dejarlo ahorita, decir algo acerca de la población objetivo. En las siguientes sesiones diremos con mucha más claridad qué es ese algo de la población objetivo a partir del análisis de una parte de la población. A partir del análisis de una parte, y aquí ponemos entre paréntesis partecita, de una partecita, porque puede ser una parte muy pequeña de la población, de la población objetivo. De la población objetivo. A esa parte o partecita de la población que estudiamos la llamamos muestra. Esa parte cita de la población se llama muestra. Tenemos acceso a una partecita de la población, o sea, a una muestra de la población, la analizamos y queremos preguntarnos, o nos preguntamos, cómo generalizamos o cómo obtenemos conclusiones que apliquen al total de la población, dado que solo pudimos analizar esa parte o esa partecita. Hay varias formas de obtener la muestra. De hecho, hay muchísimas. Y cómo obtener una muestra de la población es toda un área de estudio de la estadística. De hecho, en la Facultad de Ciencias hay cursos que se dedican a estudiar estas técnicas y metodologías para obtener muestras. La que vamos a ver en este curso de inferencia estadística se llama muestra aleatoria simple. Entonces hay que tener claro que hay muchísimas formas de obtener una muestra, pero nosotros vamos a fijarnos en este curso en algo que se llama muestra aleatoria simple. Ahorita decimos que es una muestra aleatoria simple. Una muestra aleatoria simple, ojo, algunos textos, algunos cursos le llaman simplemente muestra aleatoria, porque esto van a ver ustedes que luego depende el texto que ustedes estén estudiando. Algunos dicen completo muestra aleatoria simple, otros dicen muestra aleatoria, otros dicen simplemente por abuso del lenguaje, y nosotros vamos a caer en esos abusos del lenguaje para
no estar diciendo siempre lo mismo una y otra vez, muestra. Entonces, cuando nosotros digamos en este contexto de este curso de inferencia estadística, muestra, nos referimos a muestra aleatoria y nos referimos a muestra aleatoria simple. Antes de dar la definición de qué es una muestra aleatoria simple, vamos a dar una nota, y es que de aquí en adelante vamos a considerar que cada elemento de la población objetivo tiene asociado un número real y que la distribución de esos números reales está dada por una función de densidad, por una densidad de probabilidad. Eso hay que anotarlo. De aquí en adelante, antes de dar la definición de muestra aleatoria simple, de aquí en adelante, y voy a introducir aquí un acrónimo para de aquí en adelante porque lo vamos a usar mucho en estos cursos. De aquí en adelante. De aquí en adelante, cuando yo escriba DAEA, eso significa de aquí en adelante. De aquí en adelante, consideramos que cada elemento de la población, cada elemento de la población objetivo, es decir, cada elector posible del país o cada semilla de lote o cada paciente con COVID que ya tenga ahorita o que pudiera llegar a tener eventualmente, de la población objetivo, tiene asociado un número real. Y esos números reales en toda la población la distribución de esos números reales está dada por una función de densidad. La distribución de esos números a lo largo de la población, evidentemente, la distribución de esos números reales está dada o está determinada o podemos conocerla a través de, está dada por una función de densidad. Donde aquí hay que poner una nota. Ya sea que nosotros estemos pensando en distribuciones de probabilidad continuas o discretas, nosotros por simplificación y también un poco por abuso del lenguaje vamos a decir densidad. Es decir, densidad nos estamos refiriendo ya sea a una función de densidad de probabilidad o una función de masa de probabilidad. Para no estar diciendo una y otra vez una función que si en el caso continuo es densidad, en el caso discreto es masa, en el caso continuo es densidad, en el caso discreto masa, o lo mismo y una y otra vez. En cualquiera de los dos casos nosotros vamos a decir densidad. Eso hay que anotarlo. Nota. Ya sea que estemos pensando distribuciones de probabilidad continuas o discretas. Ustedes saben de sus cursos de probabilidad que asociada a una distribución continua hay una función de densidad y asociada a una distribución discreta hay una función que se llama de masa. Nosotros diremos simplemente, siempre función de densidad. Para que quede claro qué densidad puede ser densidad de verdad o masa. Funciones de distribución discretas o continuas. A cada elemento de la población le asociamos entonces un número real. Esos números reales, la manera como se distribuyen esos números a lo largo de la población está determinada por una función de densidad. Y como hemos repetido varias veces, no podemos acceder al total de la población, solo podemos acceder a una partecita de la población. Esa partecita se llama muestra. Hay muchísimas formas de obtener una muestra. Nosotros en este curso vamos a fijarnos nada más en una que se llama muestra aleatoria simple. Esa es una definición. Una muestra aleatoria, donde recuerden la nota que puse en el pizarrón pasado, muestra aleatoria simple,
muestra aleatoria y muestra, en este contexto de inferencia estadística significan lo mismo. En otros quizá no, en este sí. Una muestra aleatoria, llamada a veces muestra aleatoria simple, llamada a veces simplemente muestra, es una colección de VAs, significa V de variable, A de aleatoria, VAs, variables aleatorias, que escribimos como X mayúscula 1 hasta X mayúscula N, es decir, una colección de N, VAs significa variables aleatorias, tales que, ese símbolo significa tales que, su densidad conjunta, recuerden la nota, densidad puede ser densidad o masa, su densidad conjunta se factoriza como, y ahorita lo comentamos, se factoriza como, aquí escribimos la densidad conjunta de la muestra, valuada sobre puntos, que representamos con letras X minúsculas, es la densidad del primero por la densidad del segundo, etcétera, hasta la densidad de el enésimo elemento. Donde, hay que decir que son estas del lado derecho, estas f's que no tienen subíndice, estas f punto, es la densidad común de todas estas variables aleatorias x is. Es decir, una muestra aleatoria es un conjunto de n variables aleatorias que, ahorita lo anotamos, cuando podemos factorizar su densidad conjunta como la densidad del primero por la densidad del segundo, etc., lo que estamos diciendo es que son independientes. Y cuando decimos que hay una densidad f, que es la densidad común a todas ellas, estamos diciendo que además de ser independientes, todas tienen la misma distribución marginal. Eso vamos a ponerlo como una nota. Una nota o comentarios a esta definición. Estas variables aleatorias, como las estamos definiendo, son independientes. Por eso podemos factorizarlas de esta manera, como la multiplicación del primero por el segundo por, y como dicen ustedes los jóvenes, y así. Y además, todas tienen la misma distribución marginal, tienen la misma distribución marginal. Es decir, la distribución marginal de la primera es idéntica a la de la segunda, es idéntica a la de la tercera, y así. Dadas estas dos condiciones de independencia y de idéntica distribución marginal, muchísimos libros de texto, ahora me viene a la mente el libro de George Casella, pero muchos libros de texto, a una muestra aleatoria le llaman, ahorita lo anotamos, una colección de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, cuando nosotros veamos muestra aleatoria simple, o, bueno, voy a decir mejor ahorita muestra aleatoria nada más, luego hay que dar una nota al respecto. Cuando nosotros digamos muestra aleatoria o variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, estamos hablando de exactamente lo mismo. Muchos autores y llaman a una muestra aleatoria, si alguno de ustedes, repito, está leyendo o está siguiendo el libro de George Casella, que además es bastante recomendable también, la llaman una colección de n, porque hay n, variables aleatorias, b de variable, a de aleatoria, independientes, por la manera como se puede factorizar la densidad conjunta, e idénticamente distribuidas porque las densidades marginales son idénticas e idénticamente distribuidas. Y esto se escribe como variables aleatorias I y D. Esta es una I de independientes, esta es una
I de idénticamente, y esta es una D de distribuidas. Entonces una nota nada más de que estamos hablando de lo mismo. Y este es un concepto además que se puede generalizar. Ustedes van a ver en la tarea un problema donde se aborda una propuesta de un tal de Finetti para generalizar un conjunto de variables aleatorias idénticamente distribuidas, es decir, una muestra aleatoria, por un conjunto de variables aleatorias que llama intercambiables. Si quieren checar ese problema, es bastante interesante. Ahora, nos preguntamos aquí, hemos dicho que en las clases pasadas, la inferencia estadística está basada en la teoría de la probabilidad, porque hay una incertidumbre en el hecho de que nosotros no podemos acceder a toda la población, y esa incertidumbre se mide, se cuantifica y se trabaja a partir de variables aleatorias y teoría de probabilidad. Pero nos preguntamos aquí, y esta es una nota importante, nota muy importante. ¿Qué es aquí lo aleatorio? Esto es algo que vamos a comentar durante todo el curso porque es algo muy importante en este tipo de inferencia estadística que estamos viendo acá. Ponemos la nota con una P de pregunta. ¿Qué es lo aleatorio aquí? La población, la muestra, cómo obtenemos la muestra, las variables aleatorias independientes, distribuidas. Respuesta, lo aleatorio es la muestra. En todo este curso de inferencia estadística, lo único aleatorio es la muestra. Hay una población que nosotros, por diferentes motivos, a la cual por diferentes motivos no podemos acceder, pero podemos estudiar una partecita de la población que se llama muestra. Nosotros obtenemos esa muestra mediante un experimento aleatorio. Es decir, si nosotros repetimos el proceso de selección de muestra, puede ser que nos dé una diferente y en principio nos tiene que dar o nos puede dar una diferente. Antes de sacar la muestra no sabemos qué elementos de la población van a quedar en esta muestra. En este sentido, obtener la muestra es un experimento aleatorio y por lo tanto la muestra es un elemento aleatorio, un vector aleatorio, podemos pensarlo así. Y es lo único estocástico, lo único aleatorio, al menos en este curso de inferencia estadística. La población no es aleatoria. ¿Qué representan entonces las variables aleatorias de la definición de la muestra? La variable aleatoria, B de variable, A de aleatoria, perdón, X, Y, pues representa, recuerden que estamos diciendo que cada elemento de la población tiene asociado un número real. Bueno, la variable aleatoria con mayúscula XY representa el número real asociado al iésimo elemento de la muestra. Y como la muestra es aleatoria, el iésimo elemento es aleatoria, XY es un número real asociado a eso, por lo tanto XY es una variable aleatoria. La variable XY representa el valor que tiene asociado o que observaremos en el iésimo elemento, si los obtenemos en orden, de la muestra. Pero alguien pregunta, oiga profesor, pero usted en uno de los ejemplos que nos dio nos dijo que había flores rojas y flores amarillas. Sí, yo dije eso. Oiga profesor, pero es que pues, rojo y amarillo no es un número real. Tiene el estudiante toda la razón, pero no hay ningún problema. Asociamos números reales a esos resultados y ya. Una P de pregunta. Y si tenemos asociados a los elementos de la población no números reales, sino colores, por ejemplo, o cualquier otra cosa, y si tenemos flores rojas y o amarillas, pensando siempre en los experimentos estos de Mendel, cuando estaba, bueno, algunos experimentos que luego dieron lugar al desarrollo de la genética. Y si tenemos flores rojas y o amarillas, respuesta, pues asociamos números, usualmente asociamos ceros y unos
es lo usual si estamos pensando en una variable aleatoria con dos posibles categorías, un experimento de, de Bernoulli, pues asociamos ceros y unos y ya estuvo. Una vez que se obtuvo la muestra mediante un experimento aleatorio, pues los valores de las variables aleatorias x1 hasta xy ya son conocidos. A esos valores conocidos se les llaman las observaciones o los valores observados. Una vez que se obtuvo la muestra, ya acabó todo lo aleatorio que podía haber en el experimento, terminó una vez que ya obtuvimos la muestra. Recuerden que la muestra es lo único aleatorio en este curso. Los valores de estas variables aleatorias x1 hasta xn son conocidos. Ya hicimos el experimento y sabemos cuántos pacientes se aliviaron y cuántos no. Ya hicimos el experimento y con nuestra muestra de semillas sabemos cuántas fueron rojas y cuántas amarillas. Ya hicimos la encuesta de opinión y ya sabemos cuántos dicen que van a votar por el Partido Republicano y cuántos dicen que van a votar por el Partido Demócrata y cuántos dicen que están todavía indecisos. Esos valores son conocidos ya una vez que obtenemos la muestra. A esos les llamamos valores observados u observaciones. Valores observados, y a ver si en mi letra se alcanza a distinguir, los denotamos con X minúscula. Desde X1, le pongo aquí un ganchito a la X para decir que es minúscula, hasta XN. Y a veces por abuso del lenguaje, tenemos muchos abusos del lenguaje en este curso, pero es que luego da flojera hablar con toda precisión y corrección. A veces, pero esto es un abuso del lenguaje y hay que tener cuidado, a las observaciones les decimos muestra. A observaciones les llamamos muestra. Ojo, son conceptos diferentes. La muestra son variables aleatorias, las observaciones son números reales, los valores de esas variables aleatorias, una vez que se obtuvo la muestra. Pero muchos libros, muchos cursos, mucha gente, decimos, porque luego se nos olvida, le llamamos muestras a las observaciones. Eso lo van a ver ustedes de manera muy difundida. Vamos a introducir ahora, ya nos acercamos al final de esta sesión de hoy, un problema, no un problema de tarea, un problema que surge en la práctica. Y es que a veces, y a veces significa casi siempre, no podemos obtener una muestra de la población objetivo. Es decir, si queremos probar un nuevo fármaco contra el COVID y la población objetivo es todo el conjunto de enfermos de COVID del mundo o que pudieran tener eventualmente, a nosotros nos gustaría entonces poner a toda la población del mundo, los que podrían potencialmente contagiarse de COVID, en una urna y seleccionar a 100 o a 1000 o a los que sean necesarios para tener, y de hecho en la tarea hay varios problemas donde tienen que seleccionar, tienen que calcular el tamaño de la muestra, más adelante lo comentamos. Pero bueno, no podemos tener a toda la población en una urna. Y si me sale, mira, me sale seleccionado un cuate que vive en China, y uno que vive en México, y uno que vive en no sé dónde. Ahora tráetelos al laboratorio. No se puede hacer en la práctica así. Si estamos en un laboratorio que en la Ciudad de México, seguramente todos los pacientes en el experimento, voluntarios o involuntarios o lo que sea, serán habitantes de la Ciudad de México o de un área conurbada. Eso en todo el mundo es así. Entonces, a veces, y ese a veces ustedes van a ver conforme vayan avanzando en sus carreras, significa casi siempre, no podemos obtener una muestra de la población objetivo. De la población objetivo. Solo de un subconjunto de la población. Decíamos, un laboratorio médico en la Ciudad de México que hace su estudio de su medicamento contra el COVID
y toma únicamente pacientes que viven en la Ciudad de México, no puede fácilmente extender sus resultados a toda la población de, como dicen, el mundo mundial. Por ejemplo, un médico toma para su muestra pacientes que viven en de la CDMX. Este médico se hace una pregunta, o nosotros nos hacemos una P de pregunta. ¿Podemos extender los resultados de este experimento mediante las técnicas de inferencia a toda la población mundial? La población mundial. Y la respuesta, pues es un rotundo no. No podemos. Solo podemos extender los resultados a los habitantes de la CDMX. Solo a los habitantes o pacientes, o como se llama en medicina, de la CDMX. Eso nos lleva a una tercera definición, que es el de población muestreada. La población muestreada, esa palabra suena medio feo en español, pero es la sampled population, le llaman en inglés. La población muestreada es la totalidad de elementos de los cuales se seleccionó en efecto la muestra aleatoria. La población muestreada, y lo subrayamos porque es definición, es la totalidad de elementos. Vamos a pensar que en nuestro experimento aleatorio para obtener la muestra metemos gente de la población en una urna y a ver quiénes salen. Digo, en la práctica no se hace así, pero vamos a modelarlo así. Son los elementos de la población que en efecto metimos a la urna, los que nosotros sabíamos que si eran seleccionados en la muestra de veras podíamos tener acceso a ellos. Porque si estamos aquí y sale en la urna, como metimos a toda la población del mundo, alguien de Madagascar o de el país lejano que más les guste a ustedes, país lejano genérico, luego dicen Kuala Lumpur o cosas así, ¿no? Pues no, lo vamos a traer al laboratorio para hacer el experimento con él. Mejor alguien que viva por aquí. Los que metimos en la urna, esa se llama la población muestreada. Es la totalidad de elementos de la población objetivo, de los cuales se obtuvo la muestra. Es decir, la población muestreada es siempre un subconjunto de la población objetivo. Ustedes en la tarea van a tener que pensar en ejemplos en los cuales la población muestreada sí coincida con la población objetivo, es decir, son casos buenos, y como es casi siempre el caso en la, entre comillas, vida real, casos en los que la población muestreada no coincida con la población objetivo. Y terminamos esta sesión de hoy con una nota, y es que el estadístico, o sea, el experto en estadística, o sea, ustedes, no puede hacer inferencias sobre la población objetivo. El estadístico solo puede hacer inferencias sobre la población muestreada. Ya es cosa del especialista hacer inferencias sobre la población objetivo. Con esto terminamos la clase de hoy. En la siguiente vamos a dar algunos ejemplos de muestras aleatorias y seguimos con algunas definiciones básicas. Muchas gracias, y si tienen dudas, preguntas, comentarios, pueden utilizar aquí los comentarios del video o como siempre, la plataforma de Google Classroom, o a través del correo. Tratamos nosotros de estar al pendiente de todo eso. Muchas gracias.